Muy buenas tardes, amigos de Sabor a Tierra. Una vez más me encuentro con ustedes en esta función de reemplazo a nuestra querida Verónica, que ya viene retornando de sus vacaciones, así que conduciré este programa y esta vez con el grato placer de estar acompañado de dos grandes personas. Por un lado tengo a Rosmarie Sandoval, ella es comunicadora de formación, diputada de Demócratas, conocida en la palestra nacional por sus actividades, por su activismo, y es una mujer que ya se ha posicionado como una gran diputada en la Asamblea Nacional. También cuento esta tarde con Juan Carlos Pinto, a quien también me une una amistad, por lo tanto es un placer, Juan Carlos, compartir contigo. Hemos compartido a veces programas de televisión, pero más allá de eso, te respeto y me alegra que puedas compartir un programa de esta naturaleza hoy conmigo. Gracias. El tema que hoy nos convoca es obviamente el primer nuevo gabinete del presidente Morales, posesionado el día de ayer, luego del discurso del día del 22 de enero, que se han cumplido ya 10 años del Estado plurinacional, 13 años del gobierno del presidente Morales. Para entrar un poco en el contexto, voy a pedir a producción que nos ponga la primera nota que refleja claramente la posesión del nuevo gabinete que acompañará al presidente Morales en este año difícil, este año electoral. Luego conoceremos las reacciones de nuestros dos invitados al respecto. Por favor, producción, la nota número 1. Artículo único. Primero, se designa a las siguientes ciudadanas y ciudadanos como ministras y ministros de Estado, asignándoles las siguientes carteras. Diego Pari Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores. Juan Ramón Quintana Taborga, ministro de la Presidencia. Carlos Gustavo Romero Bonifaz, ministro de Gobierno. Javier Eduardo Zabaleta López, ministro de Defensa. Mariana Prado Noya, ministra de Planificación del Desarrollo. Luis Alberto Arce Catacora, ministro de Economía y Finanzas Públicas. Luis Alberto Sánchez Fernández, ministro de Hidrocarburos. Rafael Alarcón Orihuela, ministro de Energías. Nélida Cifuentes Cueto, ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Óscar Coca Antesana, ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Félix César Navarro Miranda, ministro de Minería y Metalurgia. Héctor Enrique Arce Saconeta, ministro de Justicia y Transparencia Institucional. Milton Gómez Mamani, ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social. Lili Gabriela Montaño Viaña, ministra de Salud. Carlos René Ortuño Yáñez, ministro de Medio Ambiente y Agua. Roberto Iván Aguilar Gómez, ministro de Educación. César Hugo Cocarico Llana, ministro de Desarrollo Rural y Tierras. Vilma Alanoca Mamani, ministra de Culturas y Turismo. José Manuel Canelas Jaime, ministro de Comunicación. Tito Rolando Montaño Rivera, ministro de Deportes. Las señoras ministras y señores ministros designados tomarán posesión de sus cargos en el día, en acto especial a celebrarse en la Casa Grande del Pueblo. Bueno, hoy hemos conocido todo el equipo que acompaña
desde el día de ayer al presidente Morales en este año electoral, como lo habíamos remarcado. Rosmarie, ¿qué opinión te merece uno, de manera muy sucinta, el discurso del presidente en su momento y el equipo, es decir, las personas que de alguna manera deberán ejecutar esa intencionalidad que hemos escuchado en el discurso de los 10 años del Estado plurinacional? A ver, dos discursos, ¿no? El del vicepresidente, que te habla de algoritmos para resolver, que es un conjunto de sistemas para resolver problemas, o dar soluciones, y bueno, no le creo, ¿no? Digamos, aritméticamente es terrible. También te habla de que otros puntos que toca el vicepresidente es que hay mayor cantidad de titulación, de gente joven, profesional, pero lo que no te dice es que esa gente no tiene fuentes de trabajo. Por ejemplo, en el rubro, para dar un ejemplo, nada más, en ingeniería petrolera, el 70% no encuentra, están en food trucks, están de taxistas, porque no hay fuentes de trabajo. O sea, un padre, y eso te afecta no solamente a los nuevos profesionales, sino a las familias. Tú te sacas la mugre, o sea, te rajas, para que tus hijos sean mejor que vos. Eso lo vamos a hacer todos, digamos. Entonces, hay cuestiones a medias. El discurso del presidente, el más breve, por cierto, a ratos digo menos mal, pero hay muchas contradicciones en datos. Y a mí me parece una falta de seriedad de quien le genera información, porque le tienen que dar los insumos al presidente. Yo no le estoy echando la culpa al presidente, aquí te deben dar, y hay contradicciones en cifras, en números, y bueno, o sea, digamos, más de lo mismo, información a medias. Te dice determinadas cosas, pero no te habla de la deuda interna, ¿no? Y esta información no te da un buen sabor. En todo este tiempo, el presidente lo que no ha hecho para las bolivianas y bolivianos es una rendición de cuentas. Lo que uno espera, me imagino, no solamente quienes estamos sentados, sino la ciudadanía, es que te explique y te diga de qué fuente viene, cuánto has recibido, cómo se ha gastado, qué es lo que todo el mundo lo hacemos, ¿no? En un libro de cuentas, porque esa es rendición de cuentas. Pero de pronto eso no ha sucedido, entonces todo queda medio en la nebulosa con grandes cifras que terminan siendo preocupantes. En cuanto al equipo, no en cuanto a las personas, simplemente como equipo una primera reacción, después vamos a desagregar cada nombramiento. Un gabinete electoral, llamémoslo así, es decir, fríamente calculado para tener jefes de campaña en diversas, no solamente departamentos, sino hombres y mujeres que evidentemente entran en este último año para garantizar el hecho de las elecciones que se avecinan. Para mí, elecciones no constitucionales, pero eso es un tema aparte. Pero esa es mi primera impresión. Has traído gente que de pronto se van, ¿no? Y de ahí vuelven y van rotando. Hay nuevas caras, pero se nota que han ido quisquillosamente eligiendo uno por uno para el rol que deben tener. ¿Cómo se llevarán entre ellos? Ese ya es un signo de interrogación. Gracias, Rosmarie. Juan Carlos. Perdón, Juan Carlos, hola. Disculpa, Sí. es saludo y Sí. Álvaro, muy buenas tardes. Estamos enojados, pues. No, jamás. Mi impresión, antes de anteponer la palabra electoral, es un gabinete político, como lo han señalado varios medios, sin duda. Un gabinete político que quiere expresar las líneas gruesas del proceso de transformación, asentarlas en temas de gestión, combinados con gabinetes técnicos que se han quedado. Hay varios que no son precisamente militantes, pero han asumido la labor técnica de conducción en varios espacios. Entonces es una simbiosis entre ambas dimensiones, lo político y lo técnico, como parte de este proceso, no solamente del año, sino para sentar quizás un cambio de
un cambio de época, ¿no? Es decir, no sabemos bien hasta fin de año, más allá de lo electoral, cuáles van a ser las proyecciones. Y creo que es un buen momento, después de 13 años, dejar como sentado lo que se ha podido hacer, y lo que se ha fallado y lo que está pendiente hacia adelante. Creo que esta es la labor fundamental de este gabinete, en esa perspectiva, y asumir que los más políticos o reconocidos como políticos, como Juan Ramón, en todo caso, que genera sentimientos atravesados desde odio hasta mucho reconocimiento, han sido desde el primer gabinete del presidente como parte del cinturón político que ha permitido que en toda la primera época existieran ministros que asumieran el debate. Sin ese tipo de ministros, yo siento que las gestiones posteriores justamente han permitido un debate directo del presidente o del vicepresidente a nivel político que ha ido también desgastando. Siento que ese tipo de ministros tenían la posibilidad de tener la información y el discurso político para explicar en el primer periodo y seguramente intentar reiterar esa perspectiva política en este último gabinete. Es decir, hay hombres, entre comillas, más hombres, por supuesto, que mujeres fuertes. Por supuesto, porque solamente hay, no, por supuesto, en el sentido de que solo hay 4, ¿no? Sí, ha disminuido mucho la participación de género, es decir, se cuidaba mucho desde el primer gabinete la equidad, porque era parte de la novedad justamente, el que se cuidara eso. Sin duda han bajado mucho, bueno, 17 hombres y 4 mujeres, no es muy proporcionado, y en esa perspectiva los gabinetes fuertes están en manos de hombres, principalmente, ¿no? Y un poco reiterando ese primer gabinete al que hacía alusión, como una primera opinión. Muy bien, Juanca. A ver, en el marco de lo que ambos han dicho, creo que coincidiríamos entonces que es un gabinete altamente político, electoral, ¿verdad? Desde la perspectiva de un gobernante, cuando va a estructurar un gabinete político y electoral, tendríamos que buscar los mejores hombres para de alguna manera enamorar esos sectores a los que he perdido en el trayecto. Me parece que este gabinete es más justamente lo contrario, en el sentido de que estamos apostando al voto duro del MAS, es decir, llegar al mismo elector, al que está seguro que va a votar por el MAS, sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué sustento lo que acabo de decir? Por ejemplo, tú mismo, Juanca, decías que Ramón Quintana genera mucha animadversión en ciertos sectores y mucho cariño en otros, pero en la clase urbana quizás es donde el común denominador es de rechazo, ¿verdad? Por todos los acontecimientos en su historia. Otro elemento, doña Gabriela Montaño, ha sido una persona absolutamente eficiente y eficaz en la Asamblea. Ha manejado, se ha convertido realmente como una política de alto calibre en el contexto legislativo. Pero va a Salud, donde quizá ella ha puesto el rostro en la pelea con los médicos, justamente por el Código Penal. Creería que es como que meter más leña al fuego. Esa es mi humilde percepción en cuanto a esas características de político electoral. No sé si el presidente ha apostado más a esa lealtad y efectividad que el riesgo de tratar de acercarse a un nuevo electorado que lo perdió, quizá lo tuvo en su momento, pero que lo perdió en el camino, y quizá era más un discurso más conciliador el que se necesitaba. Por lo tanto, bueno, ese es un primer criterio mío también, que en esto voy a pedir las disculpas porque hago de conductor y trato de emitir opinión. Vamos a ir tratando de desagregar ya cada uno de los nombramientos, qué rol creen que van a desempeñar, cómo se van a desempeñar estos ministros en este año absolutamente de retos. Por lo tanto, le voy a pedir a la producción que me ponga la segunda nota, pero que más o menos la vayan cortando, no lleguemos hasta el final,
quizá un minuto de la nota sea suficiente para ver los principales nombres del gabinete ya en el juramento. El presidente Evo Morales hizo un llamado a su nuevo gabinete que tomó posesión hoy y les recordó la enorme responsabilidad que asumen sus miembros, no solo en la gestión pública, sino también en una acción política. Morales presidió la toma de posesión de su nuevo gabinete en un acto habitual al inicio del año político en Bolivia, en el que son caras nuevas 7 de sus 21 ministros, incluidas carteras relevantes en el país como Presidencia, Economía y Comunicación. Tenemos una dura tarea, duro compromiso con el pueblo boliviano, una forma de pensar. Quienes aceptan esta responsabilidad, para nosotros es aceptar, primero es Bolivia, primero es la patria, primero es el pueblo boliviano. El mandatario reclamó a sus ministros más trabajo para que Bolivia siga creciendo económicamente, con el fin de proseguir con avances de sus 13 años en el poder, como la reducción de la pobreza y el desempleo. Están con 42, 43 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto. Qué bueno sería, hermanas y hermanos, el próximo año, en vez de tener 15% de extrema pobreza, estar con 12%, 11%. El acto coincide esta vez con año electoral en Bolivia, ya que en octubre están previstas elecciones generales, aunque el mandatario, que se presenta a la reelección, no hizo referencia a estos comicios durante su discurso en la sede del gobierno boliviano en La Paz. Bien, más que el juramento, eran palabras del presidente que les pedía gestión y sobre todo acción política en el momento de su posesión. Bueno, ahora quizá es oportuno hacer una especie de evaluación de algunos ministros que están repitiendo, creo que algunos importantes, y pasaremos poco a poco a aquellos que han vuelto o nuevos. Me interesaría conocer el criterio de ustedes respecto al canciller Diego Pari. Mi criterio es que en el último tiempo se lo ha visto muy cerca del presidente, como recuperar la figura de Choquehuanca, ese operador político también. Se está convirtiendo en un hombre muy cercano al presidente en una perspectiva electoral. Estoy tratando de jugar de adivinino. Es el hombre que después podría reemplazar a Evo Morales en su condición de indígena. ¿Cómo lo ves, Rosmarie? Pero dos cosas, no puedo dejar de comentar tu comentario, querido Álvaro, ¿no? Es decir, cuando uno vota, va a emitir su voto bajo 4 formas: con la cabeza, con el corazón, con el estómago, porque tienes hambre, o con el hígado, porque odias, porque empiezas a detestar. Entonces, quería complementar esto porque es así son las formas en las que el ciudadano y ciudadana vota. Y por eso la presencia de algunas personas en el gabinete van a generar un anticuerpo, ya que el voto duro, pero más también empieza a quebrarse, es decir, empiezan a perder bastiones que eran absolutamente azules y que de pronto te reciben, y lo digo paréntesis, por ejemplo, digamos a Chacachi, paréntesis nada más. Hemos ido nosotros a posesionar nuestro comité ejecutivo. O sea, antes no habría pisada, digamos, y nos han recibido súper bien. Entonces, claro, hay preocupación, así que habrá que ver este análisis. Pari se lo ve, no pensábamos que iba a estar tan cercano. Ha habido mucha crisis en el tema de la Cancillería, es decir, el cómo se ha ido manejando. Y es el rostro, es también el símbolo, no solamente la capacidad, ¿no? Es el rostro, el símbolo, tiene una trayectoria de haber estado afuera, pero tampoco digamos que sea wow, en el tema de relaciones internacionales, porque si ha habido un quiebre que va a ser muy difícil recuperar, porque estamos hablando de un gabinete, pero no podemos dejar de menos el rol que debe cumplir. O sea, hay un quiebre a la institucionalidad, al tema de carrera. Como se ha perdido aquello, es muy difícil repuntar. Es decir, necesitas tener carrera para poder llevar la voz o la posición de tu país afuera. Lo otro es tener nomás un símbolo, una figura y esta suerte de yunquerío que no nos va a hacer bien
en aras a recuperar algo que estamos perdiendo. Si bien Evo ha sido una persona que ha abierto, y eso hay que reconocerle, ha puesto a Bolivia en el escenario, si se quiere, a nivel internacional, de pronto también ha sido el mismo Evo con su gente y su gabinete que lo han puesto a la cola, llamémoslo así. Así que yo no tengo grandes comentarios, sino es que sea un poco el símbolo, y coincido que cada vez se aproxima más a Evo, y que, digo, Pari es un hombre de Evo y no de Álvaro, digamos, o sea, llamémoslo en una distribución de personas, porque esto sin sesgos, ¿no? O sea, de verdad, pero esto no es novedad, todo el mundo lo sabe. Juan, que en la misma línea, tu opinión frente a Pari y al último desafío que lo plantea Rosmary. Este es un gabinete que está con el sello de Álvaro García Linera, es un gabinete que va a responder a un contexto general del MAS, es decir, un contexto político electoral. Las fricciones internas se están viendo en este gabinete, ¿o creerías que realmente es un gabinete de consenso dentro del MAS, obviamente a partir del liderazgo del presidente? Primero me voy a tomar la atribución también de comentarte, Sí, ¿no ve? en el sentido de que creo que es un gabinete político, no solamente en un proceso electoral en abstracto, es decir, a quién hay que ganar, a quién hay que reforzar, sino en un contexto también continental en crisis. ¿Sí? Estamos viendo lo de Venezuela y los temas sobre Bolivia van a empezarse a concentrar más. Necesariamente tenía que haber un giro de postura política, de asentar la perspectiva política, y está en el marco de a quienes se han elegido o ratificado como hombres o ministros fuertes en el gabinete. Creo que esa es la perspectiva. Es decir, estamos viendo lo de Venezuela, y seguramente este año, que es muy largo, un año electoral demasiado largo, va a haber demasiadas confrontaciones, demasiados espacios de disputa, en la que debe quedar clara cuál es la posición política del Estado plurinacional. Esa es un poco la perspectiva que yo veo, y no solamente, por supuesto, una disputa electoral. Tienes que ver un poco dentro del marketing político dónde has perdido, dónde debes ganar espacios, como el tema urbano, que es una preocupación sin duda, no solo de más, sino de todos los partidos que van a lidiar en este espacio. Entonces, en esa perspectiva, seguramente también habrá una estrategia a ese nivel, pero siento que tiene estos sesgos intermedios de responder a un contexto continental, nacional, pero también en el tema técnico, dejar sentadas algunas líneas que seguramente se van a publicitar en los próximos tiempos, respecto a cuál es la estrategia a ese nivel. Seguramente también se generará un nuevo equilibrio. Creo que en las elecciones anteriores los ministros han tenido un papel demasiado fuerte en algunos departamentos, que no era precisamente que las organizaciones sociales querían. Es decir, el Estado se ha hecho muy fuerte como presencia y ha generado un cierto desbalance en la relación con las organizaciones. Asumimos que también debería ser parte de una autocrítica, ver de que quienes le han dado cuerpo al poder actual no es el Estado en sí mismo, sino el poder de las organizaciones, el poder del voto del pueblo, de esas mayorías y de ese voto duro del que estamos hablando. Entonces necesitas restablecer equilibrios en esa perspectiva. Ahora bien, asumir también que hay un debate interno. O sea, todo proceso de transformación, no solamente respecto a quien se identifica como oposición, sino todos somos parte de un posicionamiento ideológico, y dentro del proceso de cambio también hay miradas distintas sobre cómo seguir. Por ejemplo, el hecho de el eje del sujeto histórico indígena, originario, campesino, que para algunos está en disputa dentro del mismo MAS.
Pero está asentado Choquehuanca, siguiendo con la línea de Pari y dejando algunas nuevas elecciones como la diputada de Sucre, ¿no? De Chuquisaca, que es Nelida Cifuentes, ¿no? No son muchos, pero digamos que es parte de una insistencia de decir, bueno, este es el eje. Al principio eran muchos más, pero cada vez, digamos, los sectores medios con títulos para hacer gestión han ido copando más espacios. Parte de una discusión justamente de lo que decía, es decir, ¿cómo llegas a la clase media? La clase media es la llamada a conducir políticamente los países por su grado de preparación, por su relación, etcétera, etcétera. Y los sectores populares que han sido la apuesta inicial del proceso de cambio deberían quedarse relegados esperando ser beneficiarios. Yo creo que es un cuestionamiento al interior del proceso de cambio, pero también al interior del contexto político. Somos un país con demasiadas diferencias sociales que ahora se están buscando equiparar, pero ese cambio genera las dificultades precisamente de la representación. Por eso yo digo, Pari está un poco en ese marco de la insistencia de que hay una identidad. Y el presidente y la Cancillería marcan todavía ese sello. Perfecto, Juanca. Tenemos que irnos a la pausa de la primera parte de este lindo y interesante intercambio de ideas. No nos dejen, en un momento volvemos con ustedes.